Dos closers pueden escuchar exactamente la misma objeción. El prospecto puede decir, no tengo el dinero. El primer closer inmediatamente empieza a pensar, payment plan, tarjeta de crédito, financiamiento, cómo puedo dividir el pago, cuánto le tengo que sacar actualmente a él porque no tiene el dinero. Mientras que el segundo closer, el top closer, escucha exactamente las mismas palabras, pero antes de responder cualquier cosa relacionada con el dinero, dándole opciones a la persona para que pague ahora, hace una pregunta estratégica y 5 minutos después de hacer esa pregunta descubre que nunca fue el dinero y gracias a eso en ese tiempo pagó la persona completo el programa. Bien, la persona capaz había invertido anteriormente en un programa y fue estafada, le había ido mal. Y lo que pasaba ahí, cuando decía no tengo el dinero, era que realmente estaba sintiendo un poco miedo de equivocarse otra vez, pero lo frameó con otra palabra. Ahora, quiero que tú me digas, ¿qué pasaría si tú intentas resolver esa objeción inmediatamente con, ok, ese es el plan de pago que tenemos, como le pasa a un 60-70% de la industria? Pues vas a cascoletear mucho menos porque esa persona tenía miedo o capaz no va a cascoletear nada porque después, cuando le pasaste el link de pago, salió la llamada porque no era eso, era que tenía miedo o simplemente $500 porque no puede pagar más que eso por el miedo que tiene de perder el dinero otra vez o tomar un paso equivocado. Porque nunca le ayudaste a resolver esa verdadera objeción. Bien, tienes que enfocarte en no resolver el problema equivocado porque no estás escuchando verdaderamente lo que hay detrás de lo que te dice, no es lo que el prospecto te dice, sino lo que te dice, lo que te trata de decir con sus palabras. Y tienes que, como closer, saber llegar a esa información. Bien. Y este es probablemente uno de los cambios más importantes que pueden llevarte a ti de que las personas te cuelguen en llamada, de pasar dolores de cabeza demorando 1 hora de llamada, constantemente batiendo objeciones que ni siquiera son reales, como la pareja, el tiempo. Objeciones smokescreen, objeciones de me lo tengo que pensar y que te salgan 80 objeciones diferentes y tú digas, ok, pero ¿qué es? Sino que te encargues en resolver las objeciones reales, te encargues en llegar a verdaderamente lo que está pasando con esa persona y darle el camino más eficiente para resolverlo o darle la identidad que tiene que tener o darle la certeza que tiene que tener o el mejor camino para que pueda pagar la mayor cantidad de dinero posible y que ambas partes estén bien durante el proceso. La diferencia entre los dos closers es cómo ven la información dentro de una misma conversación. Y quiero enseñarte en esta clase cómo hacer. Te voy a mostrar todo, te voy a mostrar frameworks completos que yo utilizo, que los top closers de la industria en el mercado de Estados Unidos están utilizando para hacer más de $100,000 al mes. Hicimos un Miro que analiza cada una de las opciones y cosas que tú puedes utilizar si pasa esto, si pasa aquello, que te va a dar muchos recursos para que puedas manejar muy bien objeciones. Y te voy a explicar con casos reales de la persona dijo esto, lo tenías que hacer de esta manera, qué escucha incluso el promedio, qué escucho yo y qué escuchan los top closers, para que tú también lo puedas ir implementando desde tu siguiente llamada y puedas cascoletear mucho más dinero. Bien, porque mi objetivo aquí es 100% que tú dejes de comerte objeciones que no son las objeciones reales, que tú dejes de perder 2 horas de objeciones y que no te termine pagando la persona porque no resolviste lo que tenías que resolver. La mentalidad que quiero que tengas es, mientras más tiempo tú demores manejando una objeción o 7 objeciones, esa persona más miedo va a tener, esa persona se va a creer más su creencia limitante porque no es lo mismo de que mi amiga me esté diciendo por 2 minutos que no le gusta ir al gimnasio y yo le diga, ok, espérate, esta es la nueva perspectiva, hagamos esto, bien, por esto, a que ella me diga, no me gusta el gimnasio por media hora y que después de esa media hora yo le quiera cambiar la perspectiva cuando ella ya está comprada en su mente esa idea por todo lo que ha hablado de eso. Bien, es saber pausar a las personas porque tienes la información adecuada para poderlas reframear, para poder cambiar la perspectiva y hacer que esas personas al fin y al cabo te compren en llamada de ventas. ¿Ok? Ahora, esto que estoy hablando no es algo que saqué de la nada. Esto que estoy mencionando no es algo que simplemente hoy quiero enseñarte porque lo aprendí en un video de YouTube, ¿ok? Estos son varios años de estar tomando llamadas de ventas, son varios años de estar tomando los mejores entrenamientos de los mejores closers del mercado de Estados Unidos. Bien, lo he analizado entrenando a closers porque he sido directora comercial en empresas que hacen $500,000 en Cash Collected y analizando las llamadas de mis estudiantes, por ejemplo, Anthony, que pasó de $3,000 a $11,000. Estoy aquí con Anthony, que es uno de mis clientes. Empezamos a trabajar hace 4 meses, ¿cierto? Él estaba haciendo entre $3,000, $4,000, $5,000 de comisiones cuando empezó conmigo. Ese mes hizo $3,700 antes del training. Empezó con mi training y el siguiente mes, ¿cuánto en comisiones?
$8.300 y en enero hizo $11.000 en comisiones. Ok, aquí quiero que veas el Objection Handling Mastering Formula, ¿ok? La mayoría de los closers piensa que el Objection Handling empieza cuando el prospecto te dice que no quiere pagar hoy, que lo tiene que pensar, que no es el momento, que tiene que hablar con la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad es que las objeciones empiezan muchísimo antes que eso. Bien, durante toda la llamada, la persona te está dando información de cómo toma decisiones, de cómo ve sus problemas, de cómo habla de sus problemas, de si le da la responsabilidad a alguien más, si la externaliza o si toma responsabilidad absoluta. ¿Qué hizo anteriormente para invertir, para poder vivir un cambio o si nunca invirtió? ¿A quién verdaderamente culpa? ¿Qué cree de sí misma? ¿Tiene verdaderamente autoestima? ¿Ha tenido resultados anteriormente que le prueben que puede lograr otra vez? ¿Ha tenido experiencias anteriores que ha utilizado actualmente para interpretar qué le está pasando y si le vuelve a pasar eso, o sea, alguna estafa, etcétera? O tú simplemente como closer ignoraste toda esa información, no sabes nada de que esa persona te va a decir X objeción al final y al final te dice esa objeción y te coge en un punto donde, ok, no sabía que ibas a dar esta objeción. Bien, llegas al final y recibes un me lo tengo que pensar y ahora tienes que estar 30 minutos en llamada resolviendo esa objeción o 1 hora resolviendo esa objeción. Bien, entonces mezclamos varios problemas. Primero, que no sabes llegar rápido a la objeción real al final de la llamada. Segundo, de que nunca trabajaste a esa persona anteriormente. O sea, esa persona te da me lo tengo que pensar. ¿Por qué? Porque tiene miedo, pero ese miedo lo vino construyendo durante toda la llamada y durante todos los años que procrastinó, pero tú nunca lo acknowledge, tú nunca lo trabajaste antes de tirar el valor y obviamente va a ser 20 veces más difícil manejar esa misma objeción allá, a los 45 minutos, a la hora de la llamada, cuando ya tiene hasta el valor encima. Bien, entonces, el objection handling no empieza después del pitch. Ese es el mayor problema de los closers. Algo que yo veo que implementa muchísimo en el mercado de Estados Unidos, que yo he empezado a implementar con mis estudiantes, que he empezado a implementar con los closers que yo dirijo, que he empezado a implementar constantemente con las ofertas en las que he trabajado, es que la objeción normalmente empieza a construirse, inclusive yo te podría decir que en el descubrimiento. Pero mi creencia es que esa objeción empieza desde antes que el prospecto te diga hola en esa llamada de ventas. Desde antes que el prospecto busque la llamada de ventas contigo. Desde mucho antes, desde años de procrastinar, mejor dicho. Desde años en los que esa persona no dio un paso diferente o si lo dio, desde que le pasó esa experiencia negativa, ha empezado a construir esa objeción. Y quiero que tú digas, ok, tengo una persona nueva. Tengo a esta persona con creencias limitantes, tengo a esta persona con capaz miedos, le ha pasado diferentes cosas en su vida. Yo tengo el trabajo de descubrir, ahora que tengo a esta persona en llamada, qué es lo que tiene y cómo puedo crearle la identidad correcta, cómo puedo prevenir las objeciones, cómo puedo batirle el miedo y que esa persona tenga la certeza necesaria, porque yo se la estoy dando, de que va a tener resultados, de que va a lograr todo lo que quiere, desde antes de yo tirar el valor. Ese es mi trabajo, desde antes de yo pitchar la oferta. Yo no puedo pitchar la oferta si yo no estoy 100% segura que previene las objeciones de esa persona. Porque las dos partes más importantes de una llamada de ventas siempre van a ser la prevención de objeciones y siempre va a ser el manejo de las objeciones. Bien, para que un closer avanzado se convierta en un closer que llegue a más de $10,000 en comisiones, tiene que entender de que el no siempre va a estar ahí, tiene que asumir de que la objeción siempre va a estar ahí. Tú tienes que buscar la objeción, tú tienes que ir a por esa objeción, tú tienes que saber que siempre va a haber una objeción. Y si no la hay, pues excelente, pero que sea el caso extraordinario, que no sea lo que tú estés esperando en todas las llamadas. Algo que le pasa a muchísimos closers es que están constantemente esperando a que no les hagan objeciones, cuando estás viviendo en un mundo que no va a pasar. O sea, eso nunca va a ser una normalidad en ninguna oferta. Tienes que vivir del otro lado, siempre buscando la objeción, siempre diciendo, ok, ¿qué me va a salir ahora y cómo lo voy a resolver? ¿Cómo me puedo volver tan buena manejando objeciones y previniendo objeciones para que yo conscientemente diga, quiero la objeción? Porque lo tengo tan automatizado que no me importa qué me va a salir, lo voy a resolver. Y si ya fue un laydown y si no me salió nada, pues excelente, más fácil la llamada, más rápido todo. Bien, entonces, ¿de qué manera yo voy a empezar a escuchar patrones en el discovery? ¿De qué manera yo voy a empezar a escuchar patrones desde inclusive cuando estoy hablando con la persona por WhatsApp? Porque si tenemos
un contacto con esa persona previo por WhatsApp, podemos también sacar información de lo que podemos empezar a construir de identidad desde el comienzo de la llamada. Durante todo el proceso previo, capaz le pueda mandar un recurso para que esa persona tenga más certeza de que va a tener resultados porque justamente había una clienta que tuvo su misma edad, que tuvo su mismo trabajo, que pasó por sus mismos dolores, y le manda ese recurso y va a tener más seguridad. No, que le estafaron en el pasado y yo lo pude notar anteriormente. Ok, ¿qué recurso le puedo mandar acerca de cómo trabajamos, acerca de dónde estamos ubicados, acerca de todo lo que he venido haciendo? Más testimonios para que esa objeción se debilite desde muchísimo antes que estuvimos en ese llamado de ventas. Tantas cosas que tú puedes crear simplemente teniendo esta mentalidad de prevenir objeciones en todos los casos es excelente. Y no solamente en tu proceso de llamadas de ventas, sino también tener una conexión con marketing donde tú le puedas comentar a tu director de marketing, director comercial: hey, me está saliendo esta objeción, hey, veo que los leads me vienen escribiendo desde antes de tener la llamada conmigo, que tienen este miedo, o que tienen esta duda del programa, o que no tienen este concepto bien claro. Por ejemplo, tuve una vez una estudiante que trabajaba en una oferta de dropshipping y los leads le venían sin saber qué era el dropshipping. Entonces, obviamente, cuando ya tenía la llamada de ventas con ellos, tenía que educarlos, y además de educarlos, tenía que batir el miedo, porque si no estás bien nutrido, vas a tener más miedo al fin y al cabo, ¿bien? Entonces, yo le dije a ella: comunícale a tu director de marketing, a tu business owner, lo que está pasando, y que ellos empiecen a crear contenido para tú prevenir esa objeción desde el marketing. Pero también toma responsabilidad absoluta y encárgate de tú seleccionar el contenido que capaz el creador ya tiene acerca de qué es el dropshipping, y asegúrate que esa persona se lo vea. Asegúrate que esa persona tenga clarísimo qué es el dropshipping antes de que tú tengas llamada con ella, para que eso te deje de pasar. Y efectivamente, le dejó de pasar que le salía esa objeción y las personas le tiraban muchísimo menos miedo al final de la llamada. Entonces, muchas veces no es simplemente ser los mejores en objeciones y manejar la objeción de miedo o estafa por 3 horas, sino entender de que las personas vienen con objeciones, yo ver en qué parte del proceso puedo ir previniendo las objeciones, ya sea antes de la llamada, en el pre-handling de la llamada y hasta en el pitch. Bien, ahora, ¿cómo hacemos todo esto? Es lo que podemos ir viendo. Pero esta clienta pudo solucionar esa objeción desde mucho antes, y cuando le salía el miedo también mejoramos cómo podía manejar ella el miedo a estafa, el miedo a no tener resultados por ella misma, etc. Y tenía que simplemente manejar objeciones por 30 minutos. O sea, era un proceso muy efectivo. Bien, me acuerdo de otro ejemplo de otro cliente que es muy parecido al que te comenté al comienzo. El cliente me decía de que: Alexa, los clientes me están llegando sin dinero, me están llegando brokers, no estoy cerrando porque todos me lanzan la objeción de que no tengo el dinero. Bien, pero yo dije: ok, vamos a ver qué podemos armar dentro de la manera en que tú presentas los pagos, la manera en la que tú calculas el dinero. Vamos a ver qué está pasando al final de la llamada para ver si es verdad o no es verdad, y si es verdad, armemos planes para eso, ¿cierto? Pero notamos de que si la persona puede decir: ok, no tengo dinero, era como que: ok, le está diciendo eso, pero vamos a investigar un poco más. Reproducimos un poco más la llamada y nos dimos cuenta de que no era eso. Yo le decía: si hubieras seguido este framework, hubieras llegado capaz a objeción de miedo y hubieras colectado ese dinero, porque yo no creo que esa persona que en prevención de objeciones o en el descubrimiento te dijo de que fue estafada en el pasado, que simplemente te diga que no tiene el dinero ahora. Es como, si no preveniste esa objeción, me hace muy raro que no te salga otra vez al final. Y efectivamente, cuando nosotros implementamos un proceso de prevención de objeciones y ya prevenía esas objeciones, le salía mucho menos al final. Y también cuando le volvía a salir al final esa objeción de: ok, no tengo el dinero, y pasaba que anteriormente habían dicho que era estafa, normalmente cuando ella hacía el framework le salía estafa. Resolvía estafa y pagaban en PIF o pagaban muchísimo dinero en llamada del que se supone que no tenían anteriormente. Por ejemplo: no, la verdad es que actualmente no tengo el dinero. Ok, no te preocupes, bien, ahora dinero aparte. Si el dinero no estuviera en la ecuación, ¿tú sientes que lo harías, que harías un paso diferente? Sí, la verdad es que sí lo haría. Oh, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué harías ese paso diferente? ¿Qué haría para ti a nivel personal? No, haría esto, esto, esto y esto. Ok, ¿esto viene más de un lado de que verdaderamente no tienes el dinero, o viene de un lado de que sí dispones de la inversión, solamente que capaz es un gran salto? No, o sea, es un gran salto. Bien. ¿Y de dónde viene esa manera de pensar, o por qué sientes que
que tienes como esa incertidumbre de dar un paso diferente. No, porque me estafaron en el pasado. Y ahí ya batimos la objeción que no había salido desde muchísimo antes. Bien, entonces nos encargamos a tener una escucha activa y utilizar las herramientas que sabemos que nos pasaron en el pasado nuevamente para no dejar que las cosas se nos escapen y no creernos o comernos una objeción inmediatamente y armar un plan de pago y que la persona no me termine pagando porque era una objeción de miedo. Bien, ahora, para que lo veas como un poco más visual, lo que le pasaba a mi cliente era que decían dinero, iba a payment plan, hacía un financiamiento y la persona colgaba la llamada, la persona no le pagaba, la persona tenía mucho miedo, la persona no pagaba o pagaba muy poquito dinero y tenía un problema de cash collected por llamada. Bien, y después lo que pasaba era que nosotros notamos de que había un past failure, de que nos dijo en provisión de objeciones algo, de que era incerteza de repetir la estafa otra vez o de cometer el mismo problema nuevamente, y que lo que nos mencionaba del dinero era simplemente un smokescreen o un mecanismo para ya defenderse de decir que no quería ser estafado otra vez, o que tenía miedo de hacerlo, o que tenía incertidumbre de dar un paso diferente. Ahora, la manera en que nosotros llegamos a ese punto es lo que yo te quiero explicar, no solamente con el ejemplo anterior, sino con el por qué pensar de X manera y también las otras mentalidades que yo tengo con respecto a esto para que te quede súper claro. Bien, porque si yo le doy a Juan 5 nuevos frames o reframes de cómo cash colectar más dinero o cómo poder hacer que la persona te pague más simplemente basándonos en lo logístico, puede que él suene mucho mejor y puede que suene más preparado, pero no necesariamente va a cerrar más, no necesariamente él va a hacer más dinero en esa oferta, va a estar estancado porque va a creer objeciones que no fueron ciertas y no va a llegar a trabajar la objeción real que era incerteza. Bien, ahora, aquí vamos a encontrar la objeción real. No respondas antes de entender, y esto es algo que tiene que quedarte súper claro. Nunca respondas antes de entender, esto parece obvio, porque la mayoría no lo hace. Bien, parece obvio, pero la mayoría no lo hace. El prospecto te dice, no sé, y tú le respondes, o te dice, necesito pensarlo, o te dice, no tengo el dinero, bien, y tú piensas que te está diciendo eso, no tengo el dinero, me lo tengo que pensar, la verdad no sé si tengo que hacerlo ahora, pero tienes que encontrar la objeción real, qué hay detrás de eso. Y la objeción real se divide en dos, se divide en ya sea dinero o ya sea miedo. Y si te dice que es el tiempo, o que necesita pensarlo, o que es el esposo, o que es la tía, el hermano, lo que sea, no te está diciendo la objeción real. Es como tú puedes escuchar lo que sea que te esté diciendo, tú no te comes esa creencia, no te comes lo que te está diciendo, tú indagas, vas por el framework y llegas a la objeción real. Tu primera responsabilidad frente a una objeción no es manejarla, sino diagnosticarla, entenderla, llegar a la objeción real, resolverla y hacer que la persona te pague en llamada de ventas. Tengo el framework de objeciones que te voy a pasar, donde explica exactamente cómo identificar la objeción real antes de que aparezca. Bien, en la parte del pre-handling, también cuando ya tienes esa objeción, cómo cambiar la perspectiva de la persona. Y también tengo el framework de manejo de objeciones, donde nos enfocamos en que, ok, tenemos esta objeción, de qué manera diagnosticamos y de qué manera llegamos a las objeciones reales, que son dinero y miedo, para confirmar que realmente la persona haga el programa porque trabajaste la objeción de manera eficiente, ¿ok? Ahora, con el ejemplo que te puedo explicar, quiero que hagas las objeciones de esta manera. Te dije que opciones reales eran dinero y miedo, ¿cierto? Bueno, sabemos que dinero puede ser logístico, o sea, un dinero de que no tienen el dinero verdaderamente y ya le podemos ofrecer planes de pago, no hubo ningún miedo involucrado en ello. Y también tenemos las objeciones un poco más de miedo, donde pueden haber distintas, porque puede ser de que la persona fue estafada en el pasado, o puede ser que la persona tiene miedo de sí misma y no se va a comprometer o no va a estar lo suficientemente comprometida en el programa de llegar a X objetivo, lo que sea, o miedos, o sea, ahí van a haber muchos distintos tipos de miedo. Tú tienes que saber cómo llegar, si vas a miedo, a ese miedo específico y resolver ese miedo que esa persona tiene. Pero es que al mismo tiempo, encontrar la objeción real muchas veces no es suficiente, y quiero que sea el mensaje principal que voy a tener en este video, ¿bien? Porque, ok, puede ser que yo encontré la objeción correcta. Tú puedes inclusive seguir perdiendo esa venta o que no vendas al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque muchos closers encuentran una preocupación emocional en el descubrimiento, pero eso fue en el descubrimiento.
en objeciones se olvidan de ella y resuelven todo de manera logística, manera lógica. La persona empieza a dejar de pensar en los resultados, en cómo va a cambiar su vida, en la persona que se tiene que convertir, en la identidad que tiene que adoptar, en los cambios que tiene que hacer para verdaderamente llegar a un punto diferente y para poder llegar a cambiar la vida de su familia o cambiar su negocio, bien, y lo que cambiar su negocio va a hacer para sí mismo y para sus seres queridos, y empieza a pensar más en el dinero que va a gastar, o empieza a pensar más en el dinero que no tiene, o empieza a pensar más en los gastos que va a tener otro mes en la casa, o empieza a pensar más en lo que significa esto en porcentaje de su ingreso, etcétera, etcétera. Muchas capas logísticas, ¿bien? Y ahí entramos a lo que yo considero uno de los tips más importantes que aprendí de los mejores mentores de ventas que yo he tenido en el mercado de Estados Unidos, y es, tienes que targetear la objeción emocionalmente y no logísticamente. Y esta es la idea central que quiero que agarres de todo este framework y que después te voy a dar muchos ejemplos de cómo manejarla. ¿Por qué crees que nosotros intentamos tener un descubrimiento tan emocional y hacer que las personas entren en un estado emocional para construir una brecha y para que desde ese nivel emocional ellas tomen acción y después lo justifiquen con lógica? Pero no va a pasar eso si yo en objeciones empiezo a entrar 100% en lógica, porque no estoy pensando en cómo funciona la venta psicológica, que es, ok, me compran por emoción y se justifican con lógica. Estoy perdiendo literalmente ese frame, y por eso es que en objeciones pierdo a todos los leads y demoro tanto tiempo en objeciones. Y después terminan cerrándose. Muchas veces te dicen, la verdad es que estoy bloqueado actualmente, no quiero tomar una decisión, tengo que tomarme un par de días. Tengo muchos closers que les pasaba esa objeción en particular de que estoy bloqueado, pero nos dimos cuenta que es porque no saben verdaderamente cómo targetear la emoción que tuvieron que construir por 40 minutos en descubrimiento. ¿Para qué perder todo un trabajo de eso y que después al final de llamada el lead no te compre? Para mí, target the object, the emotion and not the logic significa algo muy específico. No significa manipular mente a una persona, significa entender que una decisión importante no se reduce únicamente a el pago, a las características de un programa, a los horarios y las horas que la persona va a tener que invertir en eso. No se reduce logísticamente a si el coach va a estar disponible para él los martes y los jueves. La persona está pensando, y si estas variables no concuerdan con lo que yo tengo ahora en mi mente que debe ser correcto, y si fallo, y si me equivoco, y si me arrepiento, y si vuelvo a perder, y si no soy capaz, y si mi familia esto, y si después el dinero de aquí no lo recupero y no tengo para pagar esto, son cosas emocionales que hay detrás de las cosas logísticas que te está diciendo. Y si tú no targetas esas cosas emocionales con los objetivos que esa persona tiene, con la persona que se quiere convertir, con todo eso emocional, no vas a poder verdaderamente llegar ni a la objeción real, y no vas a poder pasar de que esa persona empiece en precio, en características, en esto, es que verdaderamente tengo miedo, es que tengo incerteza, es que me pasó esto en el pasado y por eso no lo quiero hacer, es que estoy trabajando desde una identidad del pasado y no una identidad en la persona que tengo que convertir para verdaderamente llegar a un paso diferente y lograr un cambio en mi vida. O es que estoy actuando como una persona que no está dispuesta a dejar que alguien me ayude a tener compromiso para verdaderamente dar un paso diferente y tomar la decisión, ¿bien? Entonces, yo me acuerdo que mi mejor amiga en este caso, es particularmente, ella me mostraba muchas sus llamadas de venta y me decían, Alexandra, es que yo siento que los leads que son empresarios o que son súper exitosos, siempre me dan la obsesión al final de la llamada de estoy muy cerrado, la verdad es que me tengo que tomar 3 días, siempre tomo decisiones de esta manera, y me da miedo batirle esas objeciones a ellos porque sé que son personas exitosas, son personas logísticas, y yo siento que mientras más yo maneje esa objeción, más presión le voy a dar a esa persona y más me responden, no, pero con esta presión que estoy sintiendo actualmente siento que esto es una estafa, o siento de que ya me estás creando desconfianza, ¿bien? Pero lo entendía de la manera incorrecta hasta que lo pudimos reframear y pudimos hacer que su closing rate mejorara, que su cash collecte mejorara, que esas objeciones le apareciera mucho menos, y si le aparecía, sabía cómo resolverlas, ¿bien? Entonces, le pasaba mucho a ella que tenía la mentalidad de que los empresarios exitosos eran muy logísticos y nunca eran emocionales. Entonces, toda la llamada la manejaba de una manera muy logística y por eso le salían muchas objeciones logísticas al final, y no es como que manejó toda una llamada logística y al final iba a manejar objeciones emocionales porque ni tenía los objetivos de la persona, ni había construido un gap correctamente, ni tenía las herramientas para poderlo hacer.
Y si había manejado un descubrimiento emocional, no se atrevía al final a manejar nada emocional por la creencia de que los empresarios son logísticos. Pero es que al fin y al cabo, los empresarios siguen siendo personas, con objetivos más grandes, con problemas diferentes, pero siguen siendo personas, bien, de que quieren crear un patrimonio para tener la libertad de tiempo, la libertad financiera para sus hijos, para poder salir del estrés constante de no tener el tiempo con sus esposas, de sentirse atrapados en un sistema que ellos mismos crearon, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas y dolores que tú puedes crear con ellos y hay muchas maneras que tú puedes manejar una conversación, porque sí, es un poco diferente a un lead 100% B2C que está comenzando a emprender o que está comenzando a querer generar dinero, por ejemplo, ¿bien? Entonces cambiamos su creencia de eso. Yo le dije, ok, basándonos en la psicología de ventas y en la neurociencia de ventas y al fin y al cabo todos somos seres humanos y como se comporta uno se va a comportar el otro. Son los mismos frameworks y la misma lógica. Todos vendemos por emoción, compramos por emoción y justificamos con lógica. No dejes que ese tipo de avatar no encaje en eso por la creencia que tú tienes. Vamos a romper la creencia en las siguientes llamadas y veamos qué cambios podemos hacer. Bien, ahora, hicimos que su descubrimiento fuera un poco más emocional, hicimos que sus objeciones fueran más emocionales, que si estaba batiendo objeciones y el empresario decía, la verdad es que me necesito un par de días, siempre tomo decisiones de la misma manera. Es como, ok, ¿cómo manejarías esta objeción sin dejar que la lógica entre 100% en cómo tú manejas la objeción? Bien, hacer que la persona, por ejemplo, entienda de que para ti es normal que piense de esa manera porque está pensando como la persona que ha sido los últimos meses que solamente hace $10,000 al mes o que hace $100,000 al mes, no como el empresario que hace $500,000 al mes, porque ese empresario que ya llegó a ese punto tomó decisiones de la misma manera para llegar a un punto diferente, tuvo que tomar decisiones de diferente manera para llegar a un punto diferente, decisiones de diferente manera, ¿cierto? Ok. Y llevarlo a la toma de decisiones y la persona que se tiene que convertir para verdaderamente llegar a un punto diferente, más no de que, es un empresario, se lo quiere pensar 24 horas, son muy logísticos y es normal que se lo quiera ir a pensar, voy a dejar que se lo vaya a pensar porque son logísticos y siempre piensan. No, ahí yo puedo implementar la de la identidad del empresario que se tiene que convertir, porque por ejemplo Elon Musk es parte del top 1%, del top 0,1% de los empresarios del mundo. ¿Tú crees que él siempre que va a tomar una decisión importante para su empresa y que de eso depende de la economía del mundo, él se toma 24 horas para hacer una decisión? ¿O tú sientes que él ya está tan acostumbrado a tomar decisiones todos los días que simplemente ya su mecanismo de creación, de riqueza, de creación de decisiones ya es avanzado y ya toma más rápido, pero porque vivió por diferentes etapas de tomar decisiones rápidas y tomar decisiones inteligentes para su negocio? Pero nunca hubiera llegado a ese punto si nunca hubiera empezado a tomar decisiones como ese Elon Musk que ya es el empresario más exitoso del mundo, ¿cierto? Porque lo que lo llevó a ese punto fue empezar a tomar decisiones como ese empresario, a pesar de que todavía no lo sigue haciendo. Entonces tú puedes utilizar inclusive frames y ejemplos de personas súper, hiper, mega exitosas para ese tipo de leads a nivel emocional para que ellos verdaderamente compren. Puedes utilizar, por ejemplo, de que ellos quieren hacer patrimonio, de que ellos quieren hacer todo esto, claro, porque el empresario que ya llegó a hacer patrimonio, como Elon Musk, que ya llegó a retirar a su esposa, que ya llegó a darle la vida y la libertad de tiempos y la tranquilidad por años a sus hijos, ¿tú crees que ese empresario actualmente se lo fuera pensar 24 horas? ¿Tú crees que irte a pensar ahora 24 horas, tomar una decisión como esta, es lo que más va a beneficiar tu negocio el día de mañana para que tú puedas cambiar la vida, tu vida y la de tus hijos? ¿Sientes que eso es lo que es la mejor decisión que tú puedes hacer? No, es porque yo siempre tomo decisiones lógicas. ¿Tú sientes que una decisión lógica ahora es no invertir en tu negocio lo más antes posible e irte a pensar 24 horas? ¿Sientes que una decisión lógica ahora es verdaderamente irte a pensar y no tomar una decisión para tu negocio? Sabiendo de que allá dentro hay más de 300 empresarios que decidieron tomar un paso diferente, están logrando los resultados. Porque ¿qué te diferencia a ti de ellos? No es el cabello que tienes ahora, es que ellos dieron un paso diferente y se comprometieron a por ello. Y es que, si te das cuenta en la historia, los empresarios más exitosos fueron los que tomaron más riesgos. Porque qué más riesgoso ahora, irte a pesar por 24 horas y que el miedo te consuma y no hacerlo, como la persona que ha sido los últimos 6 meses, o dar un paso diferente, comprometerte al 100%
y verdaderamente obtener una posibilidad de obtener resultados. ¿Quieres más de lo mismo o quieres algo diferente? Porque es más riesgoso para ti. No dar un paso diferente por tu familia, dar un paso diferente y convertirte en ese empresario que pudo verdaderamente romper esta manera de tomar decisiones. Este es solamente el primer paso para que tú puedas escalar tu empresa de 100.000 a 500.000 dólares. Y después tú puedas tomar otra decisión aún más grande para escalarla al $1.000.000. Pero empieza con este momento ahora. Y esto es simplemente una fracción de lo que tú vas a ver dentro del programa, porque como empresario que va a tener que performar a un alto nivel todos los días, no puedes tener una coach en esta llamada que te va a decir, ok, vete a pensar. Porque los empresarios que más éxito tuvieron en la historia son los que más riesgo tomaron más rápido. Y entre ellos está Elon Musk. Y yo quiero que te conviertas en ese tipo de empresarios. Por eso en esta llamada no vengo a que actúes de la zona de confort, vengo a que actúes de la zona de inconfort, porque de ese punto es que crecemos como empresarios. Y desde este momento es que vamos a empezar a que tú actúes como ese tipo de empresarios. Porque de nada nos sirve que empieces a actuar como el viejo empresario, te vayas de llamada y sigas actuando como él, y después quieras venir a nosotros para pretender que te vamos a hacer actuar diferente. Eso no daría ninguna prueba de lo que nosotros podemos hacer por dentro. Y no es mi idea en esta llamada, porque yo sé que eso no te va a ayudar. Yo sé que eso no te va a dar el cambio que tú quieres. Entonces puedes utilizarlo de diferentes maneras, siempre utilizando diferentes recursos. Siempre tienes que entender que si la persona te da en descubrimiento sus hijos, presión financiera, que quiere llegar a X cantidad de dinero para llegar a alcanzar esto y salir de, es como siempre utiliza esos recursos. Bien, por ejemplo, en los ejemplos que acabo de decir, mencioné muchas veces, ¿no sientes que eso te va verdaderamente, sientes que esa es la decisión más lógica para que tú puedas ayudar a tus hijos a tener la libertad financiera y de tiempo que tú siempre quisiste? O sea, siempre menciono lo que me dijeron en el descubrimiento. Y así la persona va a estar constantemente que mentales, emoción, hasta que compre en tu idea. Bien, no necesariamente siempre tienes que abrir un frame nuevo o un reframe nuevo o una perspectiva nueva. Muchas veces tienes que simplemente consolidar lo que acabas de decir con una sola idea emocional al final para cerrarlo, para que la persona termine comprando en llamada de ventas. Y esto me lleva a mi siguiente idea, y es que tienes que agrupar todas las objeciones logísticas en una sola verdad emocional. Cuando un prospecto te dice múltiples objeciones, no es que mi hijo está en el high school, no es que tengo un segundo trabajo, no es que tengo problemas financieros o presión financiera. No es te encargues de cómo resolver una y una individualmente. Tienes que hacer una agrupación de todos ellos y en un solo frame hacer que esa persona venza ese pensamiento o esos pensamientos que tuvo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez que hubo un lead que dijo una objeción como: lo que pasa es que mi casa ahora se está inundando y no voy a poder pagar esto porque van a venir otros gastos, va a venir esto. Entonces es como, ok, puede ser una objeción muy random o una objeción cualquiera, bien, y los closer promedio no van a saber cómo resolverla, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo agrupo objeciones random en un frame que haga que esa persona venza eso? Y yo siempre he pensado como que aquí podemos utilizar el frame de la situación. No es que esta situación te detenga, tienes que vencer la situación. Claro, entiendo y comprendo y empatizo contigo por lo que te está pasando. Ahora, que empatice contigo no significa que voy a dejar que eso te detenga de ser tu mejor versión y llegar a cumplir los objetivos que tú quieres para tu familia, porque tú puedes dejar que esta situación de lo que está pasando con tu casa te detenga de hacer más dinero para que cuando vuelva a pasar tú no te importe porque tienes la capacidad económica para poder afrontar eso y mucho más. O tú puedes convertirte en una persona que pasa esto ahora, entiendes que es una situación fuerte por la persona que ha sido en el pasado, pero vas a vencer la situación y vas a convertirte en una persona que toma acciones correctas para que verdaderamente llegue a un paso diferente. Porque te va a poner en una mejor posición posible para que tú alcances tu resultado y que eso no importe en un futuro. Dar un paso o dejar que esta situación te detenga y te consuma. Y ya ahí agrupé una serie de cosas que la persona me pudo haber dicho, porque eso lo pudo haber dicho con que, y que no tengas el tiempo, y que no tengas esto, y que no tengas aquello,
y la persona es como que, ok, no voy a dejar que este tipo de circunstancias, situaciones me detengan, y ya después lo puede llevar a miedo, porque cuando te dicen diferentes objeciones al mismo tiempo es básicamente miedo, ¿bien? También hay que entender de que el silencio es súper importante en objeciones, porque me acuerdo una vez yo estaba cerrando a un chico, él tenía 18 años, era una oferta en Estados Unidos, estaba trabajando para vender, creo que era conviértete en alguien que pueda hacer anuncios para negocios, etcétera. Y el chico estaba muy, muy nervioso de dar un paso diferente, tenía mucho miedo. Y yo, en ese caso, eran las 3 de la mañana, estaba súper cansada y estaba ya harta de tener obsesiones con ese chico. Y simplemente salía un reframe tras otro reframe, otro tras otro, tras otro, tras otro. Y no dejaba al chico ni procesar, porque yo quería que ya cerrara la llamada. O sea, yo quería como que, ok, ya cómprame algún reframe y compremos en esa llamada. Pero eso es un error grandiosísimo, porque no dejaba ni que la persona pensara. No dejaba ni que la persona procesara lo que ya había comentado para que diga, ok, voy a dar un paso diferente. Y eso es un error grandiosísimo, porque yo puedo decir un briefing, puedo decir otro y otro y otro, y la persona no me compra, se bloquea y me dice que se va a salir de la llamada, o que me cuelga sin decirme nada, pues porque quedó ese gap de ni siquiera pensar y ni siquiera poder procesar la información, y simplemente no te compra porque no supiste, no es que no supiste hacer el reframe, no supiste cerrar el reframe, no supiste conectarlo con el tag emocional que te comenté anteriormente, y no procesó nada y no te compró. Si hubiera hecho una pausa de 3 segundos, de 5 segundos, de 10 segundos, y la persona como que ok, tiene sentido, vamos a hacerlo. Ok, tiene sentido, bien, bien, bien. Sí, sí, tiene sentido. Y tú esperas 3, 5 segundos y la persona no hace nada. Ok, no quiero que te haga sentido. Lo que quiero es que empieces a tomar decisiones que van a hacer que cambie tu vida y la de tu familia. ¿Qué decisión sientes que tienes que tomar para dar un paso diferente? Y esperamos otros 5 segundos. No sé si vamos a hacerlo. Bien. Y si ahí ya me vuelve a decir una objeción o un miedo, vuelvo a otro reframe. Pero como que siempre le doy los espacios a la persona de que me pueda decir sí o no. O sí u otra objeción. O no y otra objeción. Bien. Ok, para que vayas entendiendo hasta ahora lo que hemos explicado, es que tienes que, primero que todo, identificar la objeción real antes de responder cualquier cosa. Nunca empieces a manejar una objeción sin tú verdaderamente entender verdaderamente cuál es y qué es lo que quiere decir la persona con lo que te está diciendo, ¿ok? Deja que el prospecto hable, después pregunta para clarificar con una pregunta si necesaria y confirma que eso que estás diciendo es la objeción real antes de que tú te muevas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la objeción de pareja, es como que, ok, pareja aparte, si tu pareja no estuviera en la ecuación, ¿tú sientes que lo harías? Sí, sí lo haría, pero ¿por qué lo harías? Digamos, no, por esto, esto, esto. Ahora, ¿esto viene más de un lado que te lo tienes que hablar con tu pareja o que... y es simplemente eso o es como, no, Alexa, la verdad es que es un poco de incertidumbre alrededor de la inversión, por ejemplo? No, Alexa, la verdad es que es incertidumbre. O sea, me está diciendo que es 100% esta incertidumbre, no es que verdaderamente te lo tengas que hablar con tu pareja, o sea, como que quieres sacar la incertidumbre de ella, por así decirlo, la certidumbre de ella, por así decirlo, la certeza. No, sí, totalmente. Entonces ya ahí lo que yo hice es, ok, no es que tengas que hablarlo con él necesariamente, es que simplemente lo estás buscando para tener un poco más de certeza, ¿cierto? Sí. Y ya no hay manera que la persona vuelva a decirme que se tiene que hablar con la pareja porque ya yo la aislé completamente y me lo confirmó. Ya sabemos que es incerteza, pero yo puedo reframear a la persona en que la persona correcta para darle certeza no va a ser la pareja, porque la pareja no es experta en el programa, porque la pareja no es experta en su área específica, porque la pareja nunca ha pasado por un proceso como este, porque la pareja va a darle su punto de vista de su perspectiva, de sus creencias y muchas otras cosas, y yo le puedo dar ese reframe a la persona y puedo decirle que yo voy a ser la que le puedo dar la certeza indicada porque yo tengo toda la información del programa, porque yo tengo todos los casos de éxito, porque yo tengo su situación actual y sé dónde quiere ir. Y si yo le pregunté el programa es porque estoy segura que va a alcanzar resultados y puedo darle después muchos reframes de miedo. Bien. El otro tip importantísimo que te di es que nombres la emoción detrás de el concern o lo que la persona te está diciendo. Por ejemplo, una vez tú sabes que la objeción real es esta y ya la puedes ver, tienes que nombrar esa objeción y decir que es incerteza. Nunca digas que es miedo y nunca digas que es como que tiene miedo de comprometerse o miedo de fallar o miedo de un pasado. Tienes que entender que así se llaman tienes que entender que así se llaman las objeciones
pero no le puedes decir eso a la persona. Siempre tienes que nombrarlo con incerteza, porque si le dices a alguien que tiene miedo, se va a cerrar, ¿bien? Entonces, por lo que tengo entendido y por lo que estoy entendiendo y me estás diciendo actualmente, podríamos decir que lo que estás sintiendo actualmente es un poco de incerteza, ¿cierto? ¿Tiene sentido decir eso? Sí. Ok, entonces ya pasamos la conversación de un lugar logístico a un lugar emocional, que es donde las personas normalmente toman decisiones. Lo otro es construir una consecuencia emocional de estar estancados. Algo que yo siempre menciono es en objeciones de miedo y en objeciones en general, siempre tienes que separar a la persona que es ahora y la persona que se quiere convertir. Súper importante esto, porque el prospecto tiene que verdaderamente entender que está donde está actualmente, ganando muy poco dinero, con muy poco tiempo, una vida que no le gusta, porque no ha tomado las decisiones verdaderamente necesarias en el pasado para llegar a ser ese tipo de persona que llegó a esto y esto. Ahora, ¿de qué manera yo puedo construir las consecuencias emocionales de estar estancados? Tienes que el prospecto mencione que estar en el mismo lugar en la situación actualmente significa cosas malas para ellos. Y no solamente quiero que hagas que ellos mencionen sus objetivos, pero quiero que menciones el objetivo de su familia, quiero que menciones el objetivo de su vida en general y la experiencia diaria que va a vivir con ellos si nada cambia. Porque si nada cambia, ¿qué significa verdaderamente eso para ti, para las personas que tú amas? No respondas por ellos. Tienes que verdaderamente hacer que ellos lo digan en voz alta. Y que a través de preguntas a veces que ellos recuerden verdaderamente esos tags emocionales que te mencionaba en el descubrimiento. Te di muchos ejemplos de yo mencionando a sus hijos, a su familia, etcétera, pero también tú puedes hacer preguntas abiertas para que ellos se lo recuerden actualmente, porque eso qué significa si no das un paso diferente para tus hijos, al fin y al cabo, así como habíamos hablado, es Juan, y a Juan te lo va a mencionar a ti. Tienes que también entender de que hay dos cosas que tienes que tener presentes, por ejemplo, serían las binarias. Una es la binaria de que te mencioné muchísimos ejemplos, que es la consecuencia emocional, bien, de si esa persona deja que esa situación los detenga a dar un paso diferente, ¿qué pasaría en ese caso? Versus las cosas que van a pasar si esa persona verdaderamente overcome that situation o vence esa situación. Tienes que preguntarles directamente qué tipo de personas ellas quieren ser, qué consecuencias o a qué les va a alejar o acercar. Esas son las binarias. Tienes que hacer que sea imposible que ellos digan que quieren estar estancados, porque tú le estás dando el tag emocional, tú le estás dando que ellas verdaderamente conscientemente vean las consecuencias y lo que va a ser mejor para ellos y la persona que se quiere convertir. Bien, y siempre tienes que cada objeción volverla a un objetivo o a un emotional outcome. Siempre que un prospecto te diga un concern o sientes que un prospecto te dijo muchos loops, etc., tú puedes ir aumentando el grado de gravedad o de fortaleza con la que tú mencionas estos puntos emocionales. Por ejemplo, tú puedes empezar con preguntas pequeñas y después puedes decir, cuando llevas al final, después de muchos loops, es como que verdaderamente vas a ser ese papá para tus hijos, el que nunca se comprometió con sus objetivos, el que nunca llegó a esto, el que se rindió, y puedes hacer preguntas mucho más poderosas y más profundas cuando ya tienes muchos loops para que la persona sí te termine comprando la emoción, bien, de la persona que no se quiere ser. Eso es lo que separa a un closer que se basa en lo primero que escucha una llamada de ventas y no cierra, a alguien que sabe verdaderamente llegar a muchísimas maneras de manejar una objeción. Te voy a dar muchos más ejemplos. Por ejemplo, aquí te voy a compartir este Miro, que tiene diferentes maneras en las que tú puedes verdaderamente manejar objeciones. Y estamos hablando en objeciones de miedo, que como ya dije muchísimas veces, hay diferentes objeciones de miedo. Entonces, estas técnicas te van a ayudar un montón a que tú verdaderamente puedas llegar a un siguiente nivel. Bien, lo primero que quiero que entiendas son los core framing techniques. Tenemos CERN reframes, responsibility reframes, motivation versus excuse reframes, ¿ok? Entonces, CERN reframe. Hay diferentes reframes que tú puedes utilizar aquí. Estos son los de certeza. You will never have 100% certainty. What if I told you you're never going to know until you try?
skydiving analogy, y también está, por ejemplo, la analogía del puente, la analogía de la persona que eres ahora y la persona que tiene que cruzar ese puente para llegar a un punto diferente. Entonces, si una persona te dice, no, la verdad es que no sé si verdaderamente, no, tengo mucha incerteza, no sé si verdaderamente voy a lograr. Y si te digo que, no es como verdaderamente lo piensas, porque es que nunca vas a tener el 100% de incerteza y vas a tu reframe. Y si te digo que tú nunca vas a saber si verdaderamente vas a llegar a donde tú quieres hasta que lo intentes. O la analogía del skydiving o la analogía del puente. Bien, ahora, responsibility reframe, ¿ok? Este es un poco más diferente al anterior porque el anterior va muy enfocado a el miedo concreto de darle a la persona después un pensamiento diferente con certeza. Es como que, ok, tengo miedo, ¿no? Pero es normalizar el miedo de que la persona entienda de que dar un paso diferente siempre va a venir con miedo, pero tiene que llegar a convertirse en otra persona, porque hasta que no dé un paso diferente, hasta que no cruce el puente, hasta que no salte del avión, hasta que no intente, no va a saber o no va a llegar al punto, y cuando ya dé ese paso, se va a sentir mejor, porque así funciona la psicología humana, ¿bien? Y que el miedo es normal porque you'll never have 100% certainty. Ahora, en Responsibility Reframe, eso es diferente, porque aquí estamos nosotros dándole a la persona el poder de que ella entienda que ella es la responsable de tomar tomar una acción diferente a pesar de que tiene ese miedo. Who takes care of your family, you or them? O sea, es tu responsabilidad verdaderamente ayudar a tu familia y no es la de ellos. O sea, sé que puedes tener incerteza, miedo o incertidumbre ahora, bien. No miedo porque dijimos que eso no lo mencionábamos de esa manera, pero bueno, incertidumbre ahora. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el responsable de dar un paso diferente el día de hoy para llegar a ese punto? ¿Vas a dejar que este miedo te detenga o tú vas a vencer este miedo para tu familia? Bien, ¿de quién es la responsabilidad verdaderamente en tomar una decisión como esta? ¿La tuya o la de ellos? Bien, que tienes que pensar como esa persona que ya llegó a ese punto, que ya se convirtió en ese papá, en ese empresario. Como, este es más como un frame de identidad donde te encargas de que ellos adopten la identidad de alguien que tiene que tener la responsabilidad de la familia, de alguien que tiene que tomar cargo de una decisión, de alguien que ya alcanzó X resultados y tiene que actuar como ellos. ¿Ok? Eso lo puedes manejar de esa manera. La otra es motivación versus excusa. Porque, por ejemplo, muchas veces nos dan la objeción de que no, es que no lo voy a hacer porque tengo que hablar con mi esposa, porque siempre tomo decisiones de esta manera, porque ella se va a enojar muchísimo si yo invierto $15,000 en un programa como este y la verdad es que no puedo por eso. Claro, tú puedes utilizar a tu esposa como una excusa para no hacerlo, puedes utilizar a tu esposa como la motivación por la cual tú vas a hacer que las cosas pasen para tu vida y para tus objetivos. Bien, tú puedes utilizarla a ella como la excusa por la cual no vas a dar un paso diferente en tu vida, o puedes utilizar a tu esposa como la razón por la cual vas a poder dar tu 1,000,000%. Porque tú quieres llegar a ella con un problema más y poner esta bolsa de responsabilidad, ese saco de responsabilidad, un peso más a ella en la casa, o tú quieres llegar a ella con una solución y con un plan de acción de cómo te vas a comprometer todos los días para alcanzar ese resultado. Bien, porque tú sientes que ella va a estar enojada cuando en 3, 4 meses le puedas comprar el carro de sus sueños, porque tú pudiste tomar una decisión que pudo cambiar el rumbo de la familia. Bien, o también está de qué manera los vas a utilizar a ellos. ¿Los vas a utilizar a ellos como algo que te va a detener de tus objetivos o los vas a utilizar a ellos como algo que te va a dar más energía todos los días porque llegues a ese resultado? Porque tú puedes invertir los $15,000 ahora y tú puedes no invertirlos, pero tú puedes no invertirlos y usarlos a ellos la razón por la cual no lo invertiste, o tú puedes invertirlos y después ver a tus hijos y decir, ¿sabes qué? Por ti lo hice y voy a dar mi 1,000,000%. O vas a ponerle, por ejemplo, put responsibility on their shoulders. Es como hacer sentir mal a la persona porque ella fue la que agendó la llamada, ella es la que va a hacer el programa, ella es la que va a pasar por todo el proceso, pero al fin y al cabo, al final de todo, cuando va a dar un paso diferente, va a poner la responsabilidad a los miembros de la familia que no se supone que tienen que tener responsabilidad porque ellos no saben del programa, porque no saben de ventas, si es que es un programa de ventas, o de marketing, si es que tienen un negocio, o X, Y, Z. ¿Bien? Entonces es súper importante hacerles entender eso a las personas. ¿Ok? Hay muchísimos más frames y maneras de manejar las objeciones, pero por ahora esto creo que va a quedar muchísimo mejor para otra clase, otro video, porque quiero como llegar a tener muchos ejemplos de cada uno de ellos
y tengo una guía de Fear-Based Objection Handling que voy a dejar para un siguiente video. En este video quiero dejarte una guía donde explico el manejo de objeciones y todos los tips que te mencioné anteriormente. Si quieres seguir aprendiendo más de mi psicología de ventas y de cómo he pasado a alumnos de $3,000 a más de $7,000, a más de $11,000 en comisiones, a más de $10,000 consistentes todos los meses y empresas a facturar más de $500,000 al mes, simplemente agéndate una llamada acá abajo conmigo y podemos armarte un plan personalizado para que después puedas aprender uno a uno todo esto en tu caso particular.